Buenos días, mi nombre es Paula López y soy profesora ayudante doctor del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de León. A continuación presentaré la ponencia titulada El resumen como herramienta de aprendizaje de la clase invertida, trabajo realizado en colaboración con parte de los miembros del Grupo de Innovación Docente en la Enseñanza y el Aprendizaje, Grupo IDEA de la Universidad de León. Sin más preámbulos, comenzaré con la presentación. Para comenzar, es necesario señalar que el enfoque de la educación basada en competencias que se propuso en el Consejo y en el Parlamento Europeo en el año 2006 y que es de gran actualidad en nuestros días, representa un cambio en el paradigma educativo, no solo por la transformación de los planes de estudio, sino por el cambio pedagógico que los docentes han tenido que implementar para poder atender así a este nuevo enfoque educativo. La entrada del sistema universitario en el espacio europeo de educación superior trajo consigo una reforma metodológica, entre cuyos rasgos destaca una mayor implicación y participación por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, promoviendo un aprendizaje activo, autónomo, crítico y reflexivo. La adopción de este enfoque implicó un cambio importante desde el punto de vista pedagógico y didáctico que afectó a la formación universitaria y a la práctica docente. Este cambio exigió altos niveles de calidad y eficacia en la enseñanza y el aprendizaje, lo que ha llevado a que se produzcan transformaciones importantes en los últimos años en nuestro país. Esta calidad depende de factores personales y contextuales relacionados con los alumnos, pero también está condicionada por los modelos de enseñanza del profesorado y por los ambientes de aprendizaje que se generan en las aulas. Así, hasta hace poco tiempo, el modelo de enseñanza que se ha estado utilizando de forma general en nuestras aulas ha sido el tradicional, el cual se caracteriza por el papel activo del profesorado y el pasivo del alumnado, ya que este método considera al docente como base indispensable del proceso de aprendizaje, situando al estudiante en un segundo plano. Se trata fundamentalmente de un método expositivo en el que la comunicación entre docente y alumnado es prácticamente unidireccional, siendo el profesor aquella persona que transmite los contenidos, mientras que los alumnos son meros receptores pasivos de dicha información. Sin embargo, en las últimas décadas esta metodología ha sido muy cuestionada, ya que la experiencia ha demostrado que al centrarse en la transmisión de información se olvida de formar al estudiante en el desarrollo de una mentalidad crítica y autónoma, fundamental en la resolución de problemas, evitando que pueda desarrollar sus competencias. Es por ello que esta situación ha exigido el uso de nuevas metodologías que permitan conseguir los objetivos planteados. Dentro de estas nuevas metodologías educativas podemos destacar el papel de las metodologías activas como favorecedoras del cambio y mejora del sistema educativo. Estas metodologías se caracterizan precisamente porque el alumnado pasa a ser el protagonista de su proceso de aprendizaje y se convierte en un aprendiz activo, autónomo, reflexivo y responsable, mientras que el docente ocupa un papel más pasivo, actuando como mediador, como apoyo, como guía del aprendizaje de los estudiantes. En concreto, en la presente investigación nos centraremos en la metodología activa denominada Flipped Classroom o aula invertida, siendo esta una metodología innovadora que se ha venido utilizando principalmente en la etapa universitaria debido a la capacidad que adquiere el alumnado como protagonista de su proceso de aprendizaje. Este modelo se caracteriza porque el centro de atención es el estudiante, ya que consiste precisamente en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción directa al exterior del aula para aprovechar el tiempo de clase, maximizando las interacciones entre los alumnos y entre el profesor y el alumnado de forma significativa. Esta metodología es una metodología innovadora que se adapta además al ritmo de cada estudiante, aumentando su autoestima y favoreciendo un aprendizaje autónomo. De ahí la importancia de utilizarlo en las aulas universitarias. Como decíamos, dentro de esta metodología, el papel del docente sería el de guía y apoyo de los estudiantes, proporcionando el material de forma previa a su trabajo en el aula, de manera que el trabajo en el aula consistiría previamente en una actividad más práctica relacionada con el desarrollo de competencias. A pesar de que esta metodología ha demostrado ser altamente efectiva de cara al rendimiento de los estudiantes, también presenta algunas limitaciones, al igual que las metodologías tradicionales.
En concreto, una de ellas, y en las que nos centraremos en el presente trabajo, se centra en el trabajo previo que el alumnado debe realizar sobre los contenidos para poder trabajar después sobre ellos en el aula, habiéndose demostrado que muchas veces este trabajo es insuficiente para poder después desarrollar actividades prácticas en el aula. Por tanto, sería necesario complementar esta metodología con otros procedimientos, otras estrategias que permitiesen que el alumnado profundizase en los contenidos. Por todo ello, en base a ese marco teórico que acabamos de presentar, el objetivo de la presente investigación se centra en analizar el grado de satisfacción y percepción de los estudiantes universitarios hacia el uso del resumen como una estrategia específica de aprendizaje y su utilidad como herramienta de aprendizaje dentro de la metodología de la clase invertida. De forma específica, consideramos 3 objetivos, como son analizar el grado de satisfacción del alumnado con la metodología del aula invertida, analizar el grado de satisfacción con los resúmenes dentro de este contexto de aula invertida y, por último, analizar la influencia de este tipo de metodología combinadas en las habilidades académicas y motivación del alumnado universitario. En el presente estudio participaron un total de 172 estudiantes universitarios de primer, segundo y tercer curso de diferentes grados de la Universidad de León. En total estuvieron distribuidos en 3 grados de la Facultad de Educación, con 122 estudiantes de educación infantil, 26 estudiantes de educación primaria y 24 estudiantes de educación social. En cuanto al procedimiento, se planteó esta experiencia de innovación docente a través de la implementación de un taller de aprendizaje en diferentes asignaturas de los grados que hemos comentado previamente. Siempre se trabajó sobre temas relacionados con cada una de las asignaturas que después se evaluarían a nivel teórico o práctico dentro de las asignaturas. Esta experiencia consistió en la realización de 4 sesiones en las que se proporcionó de forma previa a su trabajo en el aula contenidos sobre los diferentes temas al alumnado. En concreto, se elaboró un material en el que se consideró un resumen de una parte del tema, de entre 8.000 y 9.000 caracteres con espacios, en el que se aportaba información sobre los contenidos a trabajar. Se dejó tiempo al alumnado para que pudiesen leer el documento y realizar un resumen sobre el contenido con un tiempo aproximado de unos 4 o 6 días, dependiendo de la asignatura y la temporalización de cada una de ellas. En este caso, lo que se pidió al alumnado es precisamente eso, que realizasen un resumen del contenido que se les había proporcionado de forma previa con los puntos fundamentales. Tras esto, además, o tras la entrega de este resumen, los alumnos tuvieron que realizar una prueba tipo test sobre esos contenidos previos a la explicación que se iba a hacer en el aula para ver pues en qué medida ese trabajo sobre los contenidos había sido significativa. Este tipo de prueba constó de 10 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta y una sola opción correcta. Es importante señalar que este trabajo se valoró y tuvo un peso que dependía en función de la asignatura dentro de la valoración de cada una de estas asignaturas. Los resultados obtenidos.
En primer lugar, como se puede ver en el gráfico, un amplio porcentaje de los estudiantes mostraron estar muy satisfechos con el trabajo relacionado con los diferentes contenidos que se habían trabajado a través de la clase invertida. Igualmente, un amplio porcentaje de los estudiantes, en torno al 73%, consideró que esta metodología resultaba útil o consideraban que sería útil también para trabajar otros contenidos del grado. En cuanto a los resúmenes, de forma específica, un 77% de los estudiantes consideraron que los resúmenes resultaban una herramienta muy útil para favorecer su aprendizaje, con un 18% que mostró un nivel intermedio y tan solo un 5% mostrando una valoración más reducida de esta utilidad de los resúmenes. Por último, también es importante señalar que el 73% de los estudiantes recomendarían los resúmenes a otros compañeros para favorecer su proceso de aprendizaje. Siguiendo con la influencia de esta metodología, tanto de la clase invertida y su combinación con los resúmenes en las habilidades de los estudiantes, podemos aportar la siguiente información. En primer lugar, el 74% de los estudiantes manifestaron que estas metodologías habían influido de forma positiva en la comprensión y la retención de la información por parte de los estudiantes. Un porcentaje similar, aunque un poquito menor, un 64% de los estudiantes manifestaron que que estas metodologías habían influido de forma positiva en su capacidad de síntesis, así como la organización de la información, con un porcentaje similar. En todos los casos vemos que el porcentaje de alumnos que manifiestan que la metodología del aula invertida junto con los resúmenes no es efectiva es un porcentaje bastante reducido de los estudiantes. Por último, el 56% de los estudiantes manifestó que esta metodología había influido de forma positiva en su motivación hacia el aprendizaje. En cuanto al análisis DADFO, pudimos extraer los siguientes resultados. En cuanto a las fortalezas de esta metodología, los estudiantes manifestaron en su mayoría que era una metodología que favorecía su aprendizaje, que les permitía llevar al día las materias y que además les permitía familiarizarse de forma previa con los contenidos, de manera que cuando estos se explicaban en el aula o se trabajaban en el aula a través de diferentes metodologías, era mucho más fácil para ellos poder entender el contenido. En cuanto a las mejoras, la mayoría de los estudiantes manifestaron que no harían cambios, sintiéndose muy satisfechos con la metodología implementada. Sin embargo, sí que hubo determinados estudiantes que manifestaron algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, algunos de los estudiantes consideraban precisamente la necesidad de que de forma previa a ese trabajo sobre el contenido se les explicase, al menos de forma general, la información. Otros también reclamaban más tiempo para poder realizar los resúmenes, así como que se les proporcionase feedback sobre las tareas o los resúmenes que se iban elaborando. En cuanto a los aspectos externos que habían influido de forma positiva en el aprovechamiento de este aprendizaje a través de esta metodología, los alumnos destacaron sus conocimientos previos. La mayoría de ellos hicieron alusión a que los conocimientos previos que tenían sobre la materia habían ayudado a poder aprovecharse o beneficiarse de esta metodología, también el tiempo que se había proporcionado y los materiales y sus habilidades previas de síntesis y organización de la información. En cuanto a los aspectos externos que habían influido de forma negativa, la mayoría de los alumnos no señaló ninguno, mientras que otros hicieron alusión a la falta de conocimientos previos, justamente al contrario que en el caso anterior, en este caso cuando los alumnos no tienen conocimientos previos sobre el tema sobre el que se les pide trabajar de forma autónoma, pues parece que esto influye de forma negativa en su aprovechamiento y también los tiempos. Varios alumnos señalaban que el hecho de tener que realizar estos resúmenes o este trabajo previo cuando tienen trabajos de otras materias, pues influía de forma negativa en su capacidad de aprendizaje o de poder aprovecharse de esta metodología. En base a los resultados obtenidos es posible extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, hemos podido ver la satisfacción o comprobar esa satisfacción del alumnado con la metodología de la clase invertida. Es cierto que este resultado es coherente con estudios previos, aunque también es cierto que en otros casos la satisfacción del alumnado no es demasiado alta por ese trabajo previo que deben hacer sobre los contenidos y por estar más acostumbrados a esas metodologías tradicionales. En este sentido, sería interesante además
analizar cuál es el efecto de esta combinación de aula invertida con la realización de resúmenes en el rendimiento específico del alumnado, un aspecto sobre el que hemos recogido datos, como mencioné en el apartado de procedimiento, pero que no es objeto de análisis en la presente ponencia. Por su parte, también hemos podido comprobar la satisfacción del alumnado con la consideración específica del resumen dentro de la metodología del aula invertida, ya que ellos desde su percepción consideran que es una herramienta que les ayuda y favorece su aprendizaje. Esto también es coherente con lo encontrado en estudios previos. En cuanto a líneas futuras que sería importante considerar, se debería intentar analizar de forma experimental, con grupos experimentales y grupos controles, la combinación o los efectos que podría tener la combinación de diferentes metodologías activas con diferentes procedimientos o estrategias, tal y como se ha hecho en este estudio. Sí que es cierto que nosotros lo hemos hecho de una forma pues más centrada en analizar esa experiencia, esa satisfacción, pero sería necesario también desarrollar estudios empíricos que permitiesen a través de los procedimientos necesarios pues, comprobar esta efectividad. También sería necesario analizar ese rendimiento académico, como comentaba anteriormente, y también el efecto en otras variables que son relevantes de cara al aprendizaje del alumnado, como su motivación, la autoeficacia, su participación, ya que son aspectos que también inciden de forma directa y clara en el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, sería necesario que se valorase también qué supone para los docentes la utilización de este tipo de metodologías, ya que uno de los aspectos que se ha podido comprobar en la investigación previa es que esta metodología de aula invertida exige mucho trabajo previo por parte de los docentes. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para responder cualquier cuestión que tengan o cualquier aclaración que necesiten, tanto a través de la plataforma del Congreso como en el correo que pueden ver en la diapositiva. Muchas gracias.